Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea sobre sus vidas. Él es digno de nuestra alabanza. El nivel más alto que el ser humano puede llegar es cuando puede humillarse delante del trono de la majestad de Dios y poder alabar y bendecir su sagrado nombre. Es cuando venimos con gratitud a darle gracias a Dios por habernos amado, porque estábamos perdidos, sin esperanza, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, separados de Dios y de todas sus bendiciones, y un día la misericordia de Dios nos alcanzó. Y no solamente nos lavó, no solamente nos recogió de ese pozo de desesperación, sino que también nos dio la posición de ser llamados hijos de Dios. No solamente somos hijos de Dios, sino que somos su pueblo adquirido, su nación santa. No solamente hizo eso, sino que el propósito de Dios es que la persona de Cristo sea formada en nosotros y que podamos dar un testimonio al mundo entero, comenzando por nuestra familia, comenzando de una vida transformada. Si no tenemos eso, básicamente estamos viviendo una ilusión cristiana. Si solamente estamos disfrutando de una forma superficial, pero no hay evidencia de una transformación, nos engañamos a nosotros mismos. Déjeme continuar, por favor, en el capítulo 1 del libro de los Efesios. Esto es algo que estamos compartiendo. He mencionado que los primeros 3 capítulos es el fundamento, el cimiento, la raíz de lo que es el libro de los Efesios. Los siguientes 3 capítulos, de 4, 5 y 6, es la vida práctica. Pero la raíz está en el capítulo 1 y 2 y 3. De todas las epístolas, esta es la epístola que yo considero tiene tremendo fundamento doctrinal. La doctrina es el alma, es la estructura, es el cimiento, y el fruto es la vida práctica. Es decir, que el fruto no está separado de la raíz, está conectado a la raíz. El fruto es una consecuencia. Pero en el día de hoy las predicaciones están fundadas en que queremos dar el fruto, pero si no tenemos la raíz apropiada, difícilmente. Usted no le puede decir a la persona, sean fieles, pero no les da a ellos el conocimiento. Esta es la realidad. Si no tenemos la evidencia, si no entendemos el sacrificio de Cristo, básicamente ellos van a tratar de hacerlo en su propia carne, en su propia fuerza, y no va a poder hacerlo. Porque esto simplemente es obra del Espíritu. Dios bendice lo que Él hace nacer en nosotros. Esta es la gran diferencia. Dice el capítulo 1, y voy a leer del versículo 15 en adelante. Por esta causa, también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Impresionante, y los versículos que continúan hablan acerca de la autoridad que Dios le dio. Es impresionante que el apóstol Pablo escribe esto estando en la prisión en Roma. Y está dirigiendo esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús.
aquellos que están en la búsqueda del conocimiento de Dios, que hay una madurez en su vida, que están dando testimonio del conocimiento de la gracia. Esto es lo que el apóstol Pablo está describiendo y les está diciendo: yo doblo mis rodillas. Yo, desde que supe del amor que ustedes tienen, de lo que el Señor Jesús está haciendo en ustedes, yo no descanso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y aquí puedo ver el corazón de un ministro. No hay cosa más hermosa para un ministro que ver el fruto en la vida de las personas. Ver esos jóvenes apasionados por el Señor. Ver ese corazón intenso por Dios. Creo que no hay mayor gozo en nuestro corazón que ver la obra de Cristo en las ovejas. Esto es maravilloso. También es la más causa de la más grande tristeza cuando vemos que ellos son indiferentes, ellos no quieren nada con Dios y uno les comparte del Evangelio, pero ellos siguen amando el mundo. Que como ministro trae un dolor a nuestro corazón, una tristeza, porque desprecian algo maravilloso, algo grande que está descrito en la Escritura. Fíjese lo que le dice. ¿Cuál es la oración de Pablo? ¿Por qué Pablo dobla sus rodillas en esa prisión? Está orando por la iglesia de Éfeso. Él había fundado esto con Aquila y Priscila. Y dice aquí: yo no puedo parar, no ceso de dar gracias por ustedes. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que también les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano amado, para ser completamente honesto, es muy poco el pueblo de Dios que conoce la realidad, la profundidad, la dimensión, la grandeza de esta revelación. Esto es importantísimo, que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación. Esto no viene aquí, esto viene en la profundidad del alma, adentro de nuestro espíritu. Es el poder entender la delicia de lo que esta palabra es. El darse cuenta que esa sabiduría que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación, sino que es inmutable, el Dios eterno que no cambia, que viene y nos da esta revelación gloriosa de lo que sucedió 2000 años antes, allá en el Gólgota, en el monte de la calavera, que se llamó el Calvario. Ahí, en ese día tan maravilloso, que el mundo entero, de una forma terrible, despreció a Cristo y completamente ellos ignoraron lo que eso significaba. El inmenso amor de Dios por nosotros. Esto solamente podemos tenerlo por la sabiduría y la revelación que da el Espíritu Santo a nuestra vida. Fíjese lo que dice: para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué la iglesia hoy ha estado fundada sobre métodos, programas, actividades? Porque de alguna manera esto ha sido una de las grandes verdades que han sido ocultas. Porque hemos hecho las cosas porque otros lo hacen, porque nos dirigen a hacerlo. Porque hay que hacer ese programa. Vamos a la iglesia, abrimos la escritura en el pasaje que el ministro abre y luego la cerramos y no la volvemos a estudiar. No entendemos la realidad de la doctrina bíblica, el tener ese cimiento. Es como que alguien que es un ingeniero constructor quiere hacer una casa o un edificio y el arquitecto le da los planos. Y él empiece a hacer las paredes y ponga un lindo edificio, pero sin un cimiento apropiado.
Va a tener una casa bonita, pero no tiene el fundamento, no tiene el cimiento. El trabajo de ese ingeniero no se va a ver en los primeros meses porque es hacia abajo y tiene que poner esas bases sólidas para sostener lo hermoso que vemos el edificio. Lo que vemos el edificio es el testimonio, pero lo que garantiza ese testimonio es el fundamento, es la doctrina bíblica, es el conocimiento, es el tener la sabiduría, el conocimiento de lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario, el darnos cuenta que esta sagrada y hermosa palabra nos conduce a la verdad, nos conduce a un camino de santidad. Es únicamente a través de la obra del Espíritu Santo. No hay en nosotros tal capacidad, no hay en nosotros tal educación. Podemos terminar un doctorado en divinidades o en Biblia, pero si no es el Espíritu Santo el que trae esa revelación, será simplemente letra muerta. Será un simple título colgado en la pared. Pero esto tiene que ver con la profundidad de nuestro corazón, del cimiento que está plantado en nuestra vida, para que podamos vivir esta realidad. El versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Dice aquí claramente que Él está por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Qué lindo, hermano. Qué hermoso capítulo 1 del libro de los Efesios. Qué belleza, qué riqueza, qué profundidad, qué corazón del apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia para que ellos estén completamente apercibidos de la importancia de los cimientos. Cuando tenemos buenos cimientos, cuando tenemos la doctrina correcta, la sana doctrina, el poder del Evangelio fundamentado en la obra de Cristo, en el amor de Cristo, en la santidad de Cristo, en la misericordia de Cristo, en la gracia de Cristo, esa sangre carmesí tiene un honor grande que ha limpiado nuestros pecados y es tan grande ese poder en nosotros como lo es también como el pago de nuestra redención, porque esa sangre carmesí fue presentada ante el Dios Todopoderoso como pago por nuestra redención. Cuando usted y yo entendemos esto, vamos a transmitirlo a nuestros hijos a través no solamente de lo que hablemos, sino de lo que vivimos, de lo que testificamos. A través de una vida íntegra, pura, nosotros vamos a transferir eso a nuestros hijos y entonces vamos a ver una generación que camina para el Señor. Pero es triste decirlo, pero muchas personas, muchos jóvenes, abandonan la iglesia porque no tienen el fundamento, no tienen la doctrina, no tienen la estructura para poder sostenerse ante las tentaciones y las olas de la vida. Vemos cómo son fácilmente arrastrados por las doctrinas del mundo, por cualquier situación falsa, por cualquier placer del mundo. Ellos deciden, eligen las cosas del mundo y ellos ignoran las sagradas escrituras. ¿Por qué razón se da esto? Bueno, la razón es porque hemos ignorado la grandeza de la recomendación de Dios. Tenemos que tener nuestra vida fundada en la persona de Cristo y en su obra redentora. Esa es la doctrina. Hay dos voluntades expresas de Dios. La número uno es
que este evangelio sea conocido a todo el mundo. Y la número 2 es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Es decir, que el carácter de Cristo sea formado, que podamos vivir la realidad de Cristo en medio de un mundo que agoniza, en un mundo que convulsiona en el pecado. Y que podamos ser luz en este mundo, sal de la tierra, que podamos reflejar el amor y la grandeza sublime de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata. Por eso es tan maravilloso cuando podemos entrar a las Escrituras y disfrutarlas de tal manera que podemos darle gloria al Señor por esta revelación. Yo quisiera que pudieras continuar viendo con nosotros. Vamos a ir capítulo tras capítulo en el libro de los Efesios, la grandeza de su inmenso amor hacia nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y esperamos contar con tu sintonía en el próximo programa. Hasta entonces.